¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero platicar contigo sobre otro de los problemas importantísimos de salud pública que ocupan y preocupan literal al mundo entero. Y me refiero al síndrome metabólico. El síndrome metabólico se ha denominado a un conjunto de enfermedades que tienen como origen el sobrepeso y la obesidad, teniendo como base principal la acumulación de grasa en la zona central del organismo, específicamente en la zona del abdomen. En el caso de los hombres, se dice que podemos darnos cuenta cuando el cuerpo adquiere una forma de manzana, es decir, a partir de el tórax, en la zona baja del pecho, se empieza a formar una manzanita y llega hasta la parte baja del abdomen. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, este acumulamiento de grasa se da de tal forma que se establece una comparativa con un cuerpo en forma de pera. Todo ello hace que el incremento de la grasa ocasiona varios problemas. En primera instancia, sabemos que el consumo importante de los ácidos grasos y la acumulación de esta, no necesariamente porque comamos solo grasa, sino también cantidades altas de carbohidratos, azúcares, etcétera. Y si no utilizamos esa energía, pues regularmente nuestro organismo la va a almacenar en forma de grasa, que es una de las principales fuentes a través de las cuales obtenemos la energía. Este acumulamiento de grasa tiene diferentes factores de riesgo. En primera instancia, al aumentar la grasa corporal, esta grasa también va a aumentar en nuestro torrente sanguíneo. Por un lado, genera dislipidemias, es decir, el incremento de los triglicéridos y colesterol, pero también al estar circulando libremente en las arterias, se va adheriendo al diámetro interno de cada una de estas, creando placas de ateroma, de ateroma que son, digamos que haciendo como una analogía, como cochambre que se va adheriendo a nuestras arterias. Con la circulación constante que existe obviamente en el organismo, pues estos se pueden empezar a desprender formando pequeños fragmentos de grasa que son ateromas y que pueden llegar a tapar arterias que tengan un diámetro más pequeño. Y esas arterias pequeñas, pero que tienen al final de la tarde una utilidad fundamental, pues las vamos a encontrar en el corazón y en el cerebro, entre otras. Por lo tanto, si una bolita de grasa eh, tapa una de esas arterias, pues va a provocar un infarto agudo al miocardio cuando esta arteria es el corazón y un accidente vascular cerebral cuando se trata de una arteria cerebral. Por otro lado, también estas placas que se adhieren a las arterias van a incrementar la presión arterial y elevando el riesgo, desde luego, de otro tipo de enfermedades o crisis hipertensivas. No omito destacar que el hígado tiene diversas funciones. Una de estas y muy importante pues es justamente el metabolismo de las grasas. Cuando nosotros saturamos al hígado con grasa, pues este puede caer en una condición que se llama esteatosis hepática o que se conoce también como hígado graso, pudiendo tener ya sea diferentes niveles o incluso llegar a la cirrosis hepática no alcohólica como consecuencia de este incremento de grasas. Otro de los factores que puede generar o que genera y acompaña el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que merece un capítulo especial para ello, se presenta cuando la cantidad de azúcar circulante en nuestro organismo es tan grande que la insulina no tiene la capacidad de poderla metabolizar. Tanto se generan cantidades muy grandes de insulina y se va creando esta resistencia, por lo cual se mantienen altos los niveles de glucosa en las personas y en consecuencia pues aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 o insulino dependiente. Esto quiere decir que vamos a requerir de aplicación de insulina exógena de manera permanente durante el resto de nuestras vidas. Asimismo, otro de los elementos importantes que debemos considerar son también las alteraciones psicológicas o mentales. Más bien, en este sentido, pues bueno, las personas que padecen síndrome metabólico están asociadas también con elementos
que pueden alterar el estado de ánimo y el estado de las personas. Puede cambiar de un momento a otro, puede también ser muy depresivo o tener incluso demencia. ¿Qué es importante reconocer del síndrome metabólico? Bueno, pues que además o más bien que están asociadas a otras enfermedades que tienen como base la inflamación. Este proceso inflamatorio, pues que también es un síndrome de inflamación, puede ocasionar enfermedades autoinmunes y también vamos a encontrar un incremento en el ácido úrico, por lo tanto habrá altas posibilidades de padecer gota y desde luego que también vamos a tener aquí una inflamación celular que en los casos de las personas que ya tienen algún antecedente de algún tumor, pues es probable que también se presente el cáncer. Es muy común el cáncer de estómago y colon y próstata en el caso de los varones y el cáncer cervicuterino y mamario en el caso de las mujeres. Además también en una de las etapas tempranas y que ya son focos de alerta muy importantes, pues se presenta el síndrome de ovario poliquístico en la mujer. Todas estas enfermedades son las que engloban al síndrome metabólico. Pero es importantísimo tener en cuenta que la prevención es el factor más importante. No solo la prevención, sino también el tratamiento, ya que depende de 3 elementos claves que vamos a analizar en un momento más. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta si yo padezco síndrome metabólico? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo reconocer de una manera muy ágil y sencilla? Primeramente, la circunferencia abdominal. Si tomas una cinta métrica y teniendo como referencia tu cicatriz umbilical, le das la vuelta a tu cuerpo, vas a obtener la circunferencia abdominal. Si es mayor a 102 centímetros en un hombre, ya es un factor muy elevado de riesgo. Si es mayor a 88 centímetros en ti, que eres mujer, sin duda alguna ya hay un acumulamiento de grasa importante y es otro factor de riesgo. Otro elemento muy importante, como ya lo mencioné, tiene que ver con la glicemia. ¿Qué es la glicemia? La concentración los niveles de concentración de azúcar en sangre. Por ende, esto tiene que mantenerse siempre por debajo de los 100 miligramos por decilitro, que es la manera o la unidad de medida en la que se estima la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. Cuando esta está por arriba de 110, ya tenemos ahí otro factor de riesgo. La presión arterial, sabemos que en un adulto pues se denomina normal si se mantiene en un rango de 120 a 80 milímetros de mercurio. Cuando esta está por arriba de 130-85, ya hay una alerta de hipertensión. Entonces ese es otro dato. Y si ya te realizaste algunos estudios de laboratorio, principalmente una química sanguínea, en donde se van a ver los ácidos grasos y donde se va a ver el ácido úrico, pues bueno, si encontramos, por ejemplo, que los triglicéridos están por arriba de 150, pues también ese es otro elemento de riesgo. Si el colesterol HDL, que es lipoproteína de alta densidad, se mantiene por abajo de 40 miligramos por decilitro en hombres y de 50 en mujeres, pues es otro elemento de riesgo. Entonces, aquí hay 5 factores que debemos tomar en cuenta. Primero, circunferencia abdominal. Segundo, glicemia, ¿no? Si es mayor a 100, 110, pues ya es otro factor de riesgo. Tercero, presión arterial. Si es mayor a 130-85, ya es otro factor de riesgo. Cuarto, incremento en triglicéridos y colesterol. Principalmente aquí vamos a tomar como referencia el colesterol HDL. Y el quinto, aumento en el ácido úrico. Si tienes 3 o más de estos factores de riesgo, ya estás padeciendo síndrome metabólico. Por ende, es importantísimo tomar acción. ¿Cuáles son las acciones prioritarias para establecer un tratamiento? Primero que nada, asiste con tu médico para que haga un tratamiento de los padecimientos que ya puedan estar requiriendo de tratamiento inmediato, como diabetes, hipertensión o algún otro de los que mencionamos. Pero también puedes empezar desde hoy a mejorar tus hábitos alimenticios.
a tener una dieta sana, empecemos por hacer restricciones de los excesos, es decir, bajemos el consumo de productos procesados, de alimentos procesados, que pasen también por diferentes tipos de grasa, disminuyamos el consumo de azúcares, de almidones, desde luego de harinas, y importante, aumentemos por favor el consumo de proteínas, de origen vegetal o de origen animal, y también el consumo de los ácidos grasos saludables que vamos a encontrar por ejemplo en el aguacate, en las semillas como la nuez, etcétera, el cacahuate, pistache. Por otro lado también otro de los elementos es tu nivel de hidratación. Regularmente tomamos muy poca agua y ese es otro factor importantísimo, tomar agua. Ahora bien, ¿cómo complementamos esto? Bueno, pues lo vamos a complementar con ejercicio. Ejercicio con esta actividad cardiovascular es fundamental. Realizar ejercicio cardiovascular desde luego es lo primero. Por otro lado, no solamente tiene que ser ejercicio cardiovascular, sino también complementarlo con ejercicio de resistencia o peso, que sin duda alguna nos dará un mayor resultado. Y reitero, atender los problemas que ya están diagnosticados o que requieren de atención médica inmediata. Entonces nos damos cuenta que el síndrome metabólico pues es mucho más común de lo que nosotros imaginamos, y lo podemos encontrar principalmente en personas mayores a 40 años. Sin embargo, pues puede ser también que haya datos en personas menores o incluso en niños, porque pueden llegar a tener un acumulamiento de grasa muy importante. Si en alguna de estas te identificas, tienes que iniciar de inmediato un tratamiento. Tienes que iniciar con una dieta, un programa de ejercicios adecuado a tus características físicas, a tu peso actual, a tus enfermedades, lesiones, etcétera, para que evitemos que vayas a lesionarte o en determinado momento a abandonar el plan. Y en cuanto a la dieta, bueno, pues sabemos que la dieta tiene que ser calculada con sus macronutrientes como proteínas, carbohidratos y ácidos grasos, así como los micronutrientes. Y desde luego adaptarse a factores fundamentales como lo son tus gustos alimenticios, tus alergias, y desde luego y fundamental también la economía. La dieta no necesariamente tiene que ser cara, pero sí tiene que ser saludable y calculada. Las dietas que se dan a granel y que se le aplican o se le sugieren, mejor dicho, a una persona sana, a un joven, a un deportista, que es lo mismo para todos, pues no van a tener el mismo efecto en función de que, pues de que no han sido calculadas con base a tu requerimiento energético. No sabemos cuántas horas duermes, cuántas horas estudias, cuántas horas trabajas, el ejercicio o actividad física que desarrollas. Todo esto cuenta para poder determinar qué cantidad de kilocalorías requieres. Entonces, acude por favor de manera inmediata con tu médico si ya estás en alguno de estos rubros. Si aún no, pues bueno, es fundamental que empieces con hábitos saludables. Otro punto importantísimo, si estás pensando en embarazarte, es fundamental estar perfectamente sana, ya que esta será una de los elementos que sin duda alguna nos harán mejorar las condiciones del producto y no tener riesgos en el embarazo, y además que busquemos el mejor estado de salud para el bebé. Pues bueno, yo soy Ángel Alfaro, te espero en la siguiente cápsula y platícame sobre qué te gustaría conocer un poco más. Saludos.